Despacho Presidencial. Es el presidente de Colombia, el despacho presidencial. El día de hoy vamos a dedicarlo a la lucha contra la impunidad y tenemos el privilegio y el honor de tener al señor comisionado de CICIG con nosotros, al doctor Francisco Dalanese. Bienvenido, Francisco. Yo, tú sabes, el aprecio que tengo por la institución de CICIG. Como platicábamos antes de iniciar el programa, no es tanto la resolución de casos como la transformación del sistema. Bienvenido. La misión de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo más importante no es ganar casos, es la herencia que estos casos pueden dejar en las instituciones de Guatemala, la transferencia de capacidades a través de la práctica, pero además la articulación del Estado para que pueda luchar solo con sus propias instituciones contra el crimen organizado y las estructuras paralelas. Cuando desde el presidente de la República hasta el ciudadano más modesto del lugar más lejano comprenda que de lo que haga puede rendir cuentas, que es lo que ya ha comenzado a pasar en Guatemala, la lucha contra la impunidad se está comenzando a ganar. De manera que esta vocación por la legalidad y por la justicia es una formación continua en escuelas, colegios, universidades, en la televisión, en la radio, y sin esto el Estado de Derecho no puede operar. Como todos los eventos importantes de la sociedad, y en el caso de la impunidad, la lucha contra la impunidad es un evento de nación, es un evento importante. La integralidad de la lucha contra la impunidad, el respeto a la independencia de poderes. No era ningún secreto en Guatemala la influencia de la presidencia en los distintos poderes del Estado. Segundo, la independencia del Ministerio Público. La reforma policial, la reforma en general del Ministerio de Gobernación, la participación ciudadana que tú mencionabas. Esto es de toda la sociedad. La legislación, el acompañamiento de CICIG para lograr, en mi opinión, en dos paquetes distintos. Uno, las comisiones de postulación para la Corte Suprema, el nombramiento del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el acompañamiento de CICIG en los procesos que se dieron en los años pasados ha sido importante. Se puso en el tapete el cuestionamiento público de los candidatos a esos cargos, que yo recuerde no había sucedido antes. Avanzar contra la impunidad es afectar intereses, y al afectar intereses hay reacciones negativas y hay reacciones en contra, porque la impunidad alimenta a los malos actores de la sociedad. Pero es el mejor indicador de que se trabaja contra la impunidad. Cuando alguien alega, si no, sí, quiere decir que no estamos haciendo nada. Si no nos atacan, no hacemos nada. Y otra cosa importante que es el financiamiento. Yo he dicho muchísimas veces en este programa, en foros, el próximo gobierno tiene un reto muy duro con el presupuesto nacional. El presupuesto que mi gobierno presentó al Congreso es el presupuesto viable con los ingresos de ahora. Pero la presión de las necesidades del organismo judicial, del Ministerio Público, de Gobernación, de Salud y Educación son fuertísimas. Cuando yo veo las mesas de crisis que ahora se forman entre el Ministerio Público y Gobernación, con las dos inteligencias, inteligencia civil y cuando se necesita inteligencia militar, veo a los fiscales, con el ministro, con los investigadores. Eso no existía en el pasado. En el 2008 el Ministerio Público era por un lado, los investigadores por otro, inteligencia por otro, y eso es esa ósmosis de conocimiento de CICIG, particularmente al Ministerio Público y al Ministro de Gobernación. Cuando asesinan a Facundo Cabral, yo sentí que la tierra me tragaba. Pero a la media hora, a los 40 minutos, ya estaba el equipo trabajando. Recuerdo que te llamé, que andabas en España, no Costa Rica. En Costa Rica, perdón. Y me dicen, no, ya estamos trabajando. Ya no hubo necesidad de que uno se preocupara. Ya el equipo, por naturaleza propia, se dio. Entonces yo creo que ese es el gran resultado de ese ciclo.
que ahora es el Estado de Guatemala el que tiene que alimentar con más fiscales, más investigadores, más policías, mejor sistema penitenciario, etcétera, porque ya está la experiencia generada. Pero eso es lo importante, sí, es la experiencia que va a dejar, no la que se va a llevar. Y yo sí quiero aprovechar la oportunidad para destacar el trabajo de la Fiscal General de la República, doña Claudia Paz y Paz, y del Ministro de Gobernación. Porque este trabajo que están realizando coordinadamente tiene que ver con lo que viene diciendo la CICIG, de articular al Estado. Pero eso depende de las personas, no depende de que la CICIG lo diga o que se ponga en una circular o en un acuerdo. Si no hay voluntad política, las cosas no se hacen. La velocidad con que el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación resolvieron el caso de los asesinatos de los candidatos a alcaldes de San José Pinula. Otro caso donde ya no estuvo CICIG. No estuvo CICIG. Acompañó nuevamente en cosas técnicas. No acompañamos siquiera. Nosotros asistimos al final porque nos pidieron aclarar unas imágenes de unos videos. Para nosotros es una gran satisfacción ver que no hizo falta la CICIG para resolver un caso con todas las reglas de la criminalística y de las artes de la investigación criminal. Yo creo que la resolución rapidísima de este caso y luego la resolución rapidísima del caso de Facundo Cabral en ese preciso momento de campaña electoral fue un disuasivo para que no sobreviniera la violencia en los niveles esperados. Y para que las voces apocalípticas se tranquilizaran. No, y es que está claro que ahora hay una conciencia institucional de reducir el tiempo de reacción frente a la criminalidad. Y este es el secreto en la lucha contra la impunidad en una buena parte. Y yo entiendo que la meta de la Fiscal General para poner al día la Fiscalía Metropolitana, o al menos Ciudad de Guatemala, ha sido rebasada casi en un 100%, lo que significa que una gestión, un gerenciamiento de una institución tiene mucho que ver con estas cosas. Dentro de la lucha contra la impunidad hay un segmento importante que es toda la parte del crimen organizado. Y uno de los mandatos de CICIG es desarmar ayudar a desarmar esas estructuras criminales que teníamos en el país. Y ahí tenemos casos ya de resultados concretos. El caso de la matanza de la finca de Los Cocos, por ejemplo. Todos los actores materiales e intelectuales están en la cárcel, 2 de ellos muertos por enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El caso del fiscal asesinado, el auxiliar del fiscal asesinado en Cobán, que también se captura 14 personas, la estructura, ahí falta todavía una persona, pero la estructura completa. El caso Zacapa, la quema del mus nicaragüense. Creo que esos son casos específicos. Y aquí venimos con este desbalance de fortalezas financieras, crimen organizado versus... Y el crimen organizado no necesariamente solo narco. Están los evasores de impuestos, los contrabandistas, los extorsionadores, secuestros, etcétera. A veces tienen tantos recursos económicos que aplastan al Estado. 12.000 millones de dólares incautados en mi gestión, cuando en los 8 años anteriores se incautaron 1.100 millones en los 8 años. A alguien le está doliendo esos 12.000 millones de dólares, a alguien. Y me imagino que no solo uno, y no deben ser mis amigos precisamente, ni amigables conmigo. Pero creo que es producto de muchas cosas, pero en particular de una muy buena coordinación que cada día se consolida más entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. Yo creo que no debe olvidarse que el Estado debe mejorar la recaudación fiscal. Algo mencionó usted en el primer segmento. Hace unos días algún columnista escribía diciendo que la CICIG se excedía en sus facultades al estar hablando de impuestos y de recaudación fiscal. Todo lo contrario, porque la lucha contra la impunidad comienza por resolver el tema de la toma del Estado por las organizaciones criminales. ¿Y dónde la tiene más fácil? La organización criminal o las organizaciones para tomar el Estado. En los lugares donde el Estado no brinda servicios públicos adecuados o del todo no los brinda,
donde no hay salarios porque no hay políticas de empleo, donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay viviendas, donde no hay carreteras, y muchas veces no es culpa del gobierno, es porque no se pueden desarrollar programas porque no hay ingresos para dar estos servicios. Claro, esto también responde a un planteamiento general del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que han recomendado reducir el tamaño del Estado. Yo les decía en Washington hace algunos meses que en este momento el Estado tiene que ser fuerte, no puede haber reducción del Estado en un momento en que cada vez que el Estado se disminuye, los espacios son conquistados por el crimen organizado. El crimen organizado tiene la suficiente plata para brindar lo que el Estado no da. Cuando esto pasa, se pierden territorios o se pierden actividades económicas y el Estado pierde el control. En el momento en que un Estado pierde mayoritariamente el monopolio de la violencia en su territorio, se comienza a convertir en un narcoestado. Quisiera conocer tu punto de vista, comisionado, sobre cómo es tratar de romper el muro de impunidad en un país donde que simplemente si se comete un delito no hay castigo. Eso fue lo que pasó en la guerra y eso es lo que hoy día sigue sucediendo. ¿Cómo ir transformando ese Estado? Obviamente se necesitan recursos, pero cómo seguirlo transformando, pero ya en la parte más interna, en la psique de la sociedad guatemalteca, para que pueda comprender que quien comete un delito tiene castigo. Hay una lucha histórica que comenzó cuando alguien en algún momento y en algún lugar dijo, ¿por qué yo soy esclavo y el otro vive de lo que yo hago? Y comenzó una lucha por la liberación, por la igualdad, por la justicia democrática, que no ha terminado ni va a terminar nunca. Pero es cierto que el pueblo guatemalteco quiere reducir el tema de impunidad. ¿Qué pasa? Es también cierto que hay algunos tumores o algunos obstáculos que son los que hacen el cuello de botella en el proceso de justicia. Y esto hay que resolverlo. Pero también es cierto que hay, antes de la comisión de los delitos, algunas situaciones de la economía del Estado que favorecen la comisión de delitos y favorecen la intromisión o el dominio en algunos espacios del crimen organizado o estructuras paralelas. Y eso es lo que hay que ir resolviendo. Pero eso no lo va a resolver la CICIG. La CICIG lo puede diagnosticar. Los guatemaltecos son los que tienen que tener sus soluciones. Me llevo en mi legado, el presidente, los primeros juicios de lesa humanidad. Y eso se logra por la independencia. No lo hizo el Ejecutivo. Eran denuncias de años atrás. Lo hizo el Ministerio Público. Lo hizo los investigadores de la PNC. Y ver avanzar esos juicios es una esperanza para aquellas miles y miles de víctimas de una guerra que Guatemala nunca quiso. Pero llega un momento en que el crimen organizado llega a la delincuencia común. ¿Provocada por qué? Por la inequidad. Aparece el lío entre pandillas, aparecen asaltos, robos, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Eso ya no es cosa es cosa de rescatar valores. Hay departamentos en Guatemala que tienen unos índices de violencia intrafamiliar impresionantes. Un niñito que desde sus 2, 3 años que empieza a ver y ve que golpean a su madre, se le vuelve costumbre. Cuando llega a los 12 años, para él es lo más normal. Si no se siguen capturando a los capos, tenemos 7 de 10. Todo el pueblo de Guatemala los conocía, sabía los nombres, pero nunca llegaban a la cárcel. Ahora sí, estamos cambiando, hace falta muchísimo, muchísimo, pero se empezó. Y por eso digo que hoy, los 4 años de CICIG, es esa lucecita en el túnel. Le agradecemos al señor comisionado su presencia en el programa, a ti, Ronaldo, y hasta la próxima semana. Muchas gracias.